Bueno, estamos aquí con un testigo de lo insólito que nos va a comentar su experiencia. Muy buenas y muchísimas gracias ante todo. ¿Y me puedes decir tu nombre? Juan Garrigós. Garrigós. Sí. Y bueno, ¿qué experiencia me vas a contar? Pues estuve un tiempo viviendo en una montaña y estuve viendo las estrellas y de golpe vi un haz de luz que no era lógico porque se frenó de golpe y de golpe subió en vertical hacia arriba y desapareció. Y yo, claro, que yo lo vi yo y digo, eso no es un avión de un comercial o un avión militar, no, esto lo hace algo raro, ¿me entiendes? Yo en un principio pensé que era un ovni, ¿me entiendes? Pero claro, eso pueden ser estrellas fugaces, cosas raras que puedas encontrar, pero que no sé exactamente lo que vi, ¿me entiendes? Yo lo que sí que vi es un haz de luz en una línea horizontal y después de golpe en vertical se me fue para arriba, hacia el cielo. Y ahí, bueno, se acabó todo. Lo he estado mirando otras veces, pero no lo he visto más. Me comentabas que habías sido en la ermita de Remei en San Vicente del Sors. Sí. Y bueno, y también me comentabas que no, lo que tú viste no era un Harrier F-18, o sea que más o menos entiendes de que no es ese tipo de avión. Sí. De aeronáutica entiendo algo. A ver, sé lo que es un F-18, sé lo que es un Harrier, sé lo que es un F-14, ¿entiendes? Sé que un avión a esas alturas no lo hace esas cosas. No tiene esa movilidad tan rápida de maniobra, no la tienen. Ningún avión hoy en día no lo tiene. Y también sabes un poco la historia del enclave en sí, de la ermita de Remei, que es un lugar de apariciones marianas y todo eso. ¿Puede ser que esté relacionado a lo que vistes más bien con lo mariano o piensas que no? No, eso es diferente. Una cosa es lo mariano y otra cosa es lo que es UFO. Lo que es OVNI no es cosa de dioses, eso es cosa de un extraterrestre o gentes más poderosas que nosotros. Porque la tecnología que tienen que tener para viajar así por el espacio, nosotros somos incultos en eso. A ver, no es una cosa mariana eso es una cosa de fuera. No es de aquí, tío, no es de aquí. ¿Vale? Muchísimas gracias. Sí, no, es una cosa que me ha gustado siempre, ¿no? Y son cosas que no te las puedes explicar así como así, y eso me gusta. Por eso, al hablar contigo, pues claro, son cosas que es bueno tener gente que puedas contactar con estas cosas, porque son cosas que no las sabes y te pueden decir, oye, eso puede ser un ovni, puede ser, no sé, algo. Si ves por el norte, las cosas boreales estas, de las astrales, dices, vale, pero estamos en un país que no, esas cosas no existen. Entonces en las estrellas, ver un haz de luz que de golpe se para y se sube en diagonal hacia arriba, eso no es lógico. Eso hoy en día la tecnología del mundo no lo tenemos, ¿me entiendes? ¿Vale? Muchísimas gracias. A ti. No estás solo, amigo buscador. Siéntete acompañado por todos nosotros en la búsqueda. Buenas noches. Gracias a tu programa estoy aumentando mi base de datos ufológica, así que quiero compartir con vosotros una experiencia ovni que viví el 14 de enero de 2003. Salí para trabajar para Sevilla y eran las 6:05 de la mañana. Me incorporaba a la autopista y para ello estaba en el carril de aceleración mirando hacia la izquierda para ver si venía algún coche. De pronto, como a las 7 de mi posición, vi dos aviones seguidos por una luz roja de la misma intensidad de la que suelen poner en los postes de telefonía móvil, pero un poquito más intensa. Las tres luces estaban como unos 300 o 500 metros del suelo y a unos 3 kilómetros de mí. Desde esa distancia podía ver las luces intermitentes de los aviones, pero sin que se confundiesen sus reflejos. Me resultó extraño ver estos dos aviones que estaban relativamente juntos, en diferencia de como suelen hacerlo normalmente dos aviones en aproximación hacia el mismo aeropuerto. Y también me extrañó que fueran perseguidos por esta luz roja. La verdad es que entre las tres formaban un triángulo isósceles con la luz roja abajo a la izquierda.
Al mirar con más curiosidad, vi que detrás de estas 3 luces que había visto, en un punto muerto de mi coche, había otras 3 luces que estaban siendo tapadas. De tal forma que, al ver eso tan extraño, decidí parar y bajar la ventanilla para verlo más tranquilamente. Con la ventanilla ya bajada escuché que se oía el sonido de un avión. Pero lo más curioso de todo es que entre las 4 luces rojas y los 2 aviones llevaba una formación muy semejante a lo que es el carro de la Osa Mayor, con la única diferencia que las 2 lucecitas de abajo estaban un poquito más desplazadas hacia adelante. Al final dejé de ver esa formación cuando quedó oculta en el horizonte con unas elevaciones que había. Días más tarde pude saber que alguien en Vélez, Málaga, había visto a las 6:20 de la mañana, o sea, un cuarto de hora más tarde, una formación que se correspondía a un avión o una luz como un avión, de hecho sonaba igual, perseguida por otras 7 luces rojas como muy parecidas a la que yo había visto. Si alguno de vosotros sabe dar una explicación, yo por mi parte deciros que pregunté a alguien que trabajaba ese día 14 en el control aéreo de Sevilla y me aseguraron que no sabía nada. También le extrañó mucho que a esa hora, a las 6:05 de la mañana, pudiese volar una avioneta, puesto que su equipamiento no lo permitía. Pero claro, yo en esto no soy técnico y no puedo confirmarlo. Muchas gracias a todos. El conocimiento es patrimonio de la humanidad. No es solo tuyo. Transmítelo para beneficio de todos, sin excepción. Visita la página oficial del programa en Facebook, facebook.com/En la Búsqueda. Yolanda, sabes que me gusta llevarte por ahí a sitios de misterio. Bueno, ¿nos vamos otra vez de viaje? Sí, siempre nos vamos de viaje y no es a ningún centro comercial, nada. Te voy a llevar a una base general en Argentina. Se llama la base General San Martín. O sea, te tienes que vestir de militar. Bueno, vale, pues me vestiré de militar. ¿Y qué tiene de especial? Bueno, aparte de que estar en la Antártida, pues que es un caso ovni y bueno, y algo más, y que bueno, nos va a comentar nuestro amigo, compañero e investigador y otras muchísimas cosas, Carlos Alberto Yurchuk, que ya lo tenemos preparado. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches, Yolanda. Buenas noches. Una alegría estar nuevamente en el programa de ustedes. La verdad es que nosotros encantados, y ya sabes que yo cuando tenemos casos de Argentina, pues te pregunto mucho porque tú eres ante todo un estudioso del tema ovni, también del tema paranormal, pero más quizás del tema ovni en Argentina. Y bueno, si tú no sabes del tema, pues no sabe nadie. Vamos a dejarlo ahí, pero porque tú llevas muchos años de experiencia y si no lo sabes lo preguntas, que de eso se trata y por eso eres un buscador. ¿Qué pasa en la base General San Martín en la Antártida, Carlos? Bueno, el incidente que vamos a comentar en el día de hoy ocurre allá por el año 1991, más precisamente en abril del 91. Por el tiempo transcurrido es difícil precisar la fecha exacta, el día exacto, pero sí fue en abril de aquel año 91. Uh-huh. El protagonista principal con el cual yo me contacté se llama Miguel Amaya. Miguel es suboficial de Fuerza Aérea Argentina en actividad, no está retirado, sino que sigue
estando activo en Fuerza Aérea. Su destino actualmente es la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco, al norte de Argentina, donde él reside actualmente y donde está su destino actual. Él se especializa en el área de meteorología y, como ocurre con muchas personas, tuvo la suerte de estar en el año 91 en la Antártida. Sí. Por ser de Fuerza Aérea y particularmente por estar especializado en meteorología. Y lo destinaron en aquel año 91 a la base General San Martín, que es una base permanente de la Antártida Argentina. Digo permanente porque hay bases que durante el invierno antártico no funcionan, pero otras sí, otras funcionan todos los días del año, y la base General San Martín es una de estas bases permanentes que funcionan todos los días del año. En esa base había unas 10 a 11 personas, o sea, que estaban permanentes ahí en la base, y todos eran personas, como decimos nosotros dentro del ambiente ufológico, testigos calificados, digamos, ¿no? Todos eran profesionales, especialistas en diferentes áreas, y con, digamos, muchos de ellos en la parte de meteorología, que tienen instrumental, que hacen mediciones y demás. Y como te imaginarás, eran personas que estaban acostumbradas a observar el cielo y a reconocer los diferentes fenómenos meteorológicos y hasta astronómicos, digamos, que sucedían en la zona. Así que, como decimos, eran testigos calificados por su profesión y por su experiencia en el área. Yo en el año 2010 me empecé a contactar con Miguel Amaya, cuando yo tenía en ese entonces mi página, y él me empezó a contar su experiencia allá. Tiempo después pude trasladarme hasta la ciudad de Resistencia, en la provincia del Chaco. Pude visitarlo personalmente y bueno, pude hacer una grabación en video, y lo que vamos a escuchar hoy son audios que extraje de ese video, de esa entrevista, que lo hemos dividido en 4 partes para hacerlo más dinámico, para que no hacerlo tan largo y tan extenso. Entonces, si te parece bien, invito a empezar a escuchar la primera parte del relato de Miguel Amaya. Pues ahí vamos a escuchar a Miguel Amaya. Yo soy suboficial en actividad de la Fuerza Aérea y en este momento cumplo mi labor en la base aérea militar Resistencia. Mi especialidad es meteorología. Contanos qué ocurrió en el año 91 mientras te encontrabas en la Antártida. Bueno, en esa fecha, esa época, estamos ya en la noche polar, en la zona de la base General San Martín, en la bahía Margarita, en la Antártida, donde recuerdo que teníamos una temperatura entre 20 y 25 grados bajo cero todos los días, y estaba cubierto y nevaba, durante una semana nevó más o menos, y cubierto con nubes bajas de estratos, todo cubierto era. Recuerdo que esa noche estaba de turno en la estación meteorológica y suena el teléfono, 1:15 de la mañana aproximadamente, el único teléfono que teníamos punto a punto con el laboratorio, donde estaban 3 personal científicos, y me llama el ingeniero, donde me pregunta qué equipo estaba andando en ese momento. Y yo le dije que nada, no había nadie, que todos los comunicadores de ejército estaban durmiendo y yo era el único que estaba despierto. Y le pregunto por qué. No, por nada, cortaron. Directamente se cortó. Y yo hice mi observación normal, seguí mi turno normal, hasta que a las 7 de la mañana vino mi relevo y me fui a dormir. Y bueno, Carlos, hemos escuchado este primer corte, que tú, como bien dices, te fuiste allí a Resistencia a hablar en persona, ¿no? Por eso
cuando me cuentas los casos, me gustan en ese sentido porque ante todo traes testimonios, ¿no? Testigos, que es lo importante, ¿no? Porque tú puedes contar el caso, pero yo creo que siempre está el plus de que sea el propio testimonio, ¿no? El que apoye lo que tú cuentes, ¿no? Porque al fin y al cabo es a Miguel Amaya y a la gente que estuvo ahí en la base General San Martín de la Antártida a quien le pasa el caso, ¿no? Sí, siempre quiero destacar la buena predisposición que tuvo Miguel Amaya en todo momento. De hecho, cuando lo fui a visitar allá en la ciudad de Resistencia, que estuve un par de días, realmente me trató muy bien, me llevó a conocer diferentes lugares. Yo no conocía esa ciudad, así que aproveché también en cierta forma hacer un poco de turismo, a conocer otra gente que está relacionada con el tema OVNI. Así que él fue muy buen anfitrión, fue muy amable, siempre estuvo muy predispuesto a contar su experiencia. Me la relató por mail y personalmente un montón de veces y siempre contó lo mismo, o sea, en ningún momento cambió el relato o sacó o agregó cosas. Es muy, te diría, muy metódico al relatar la experiencia, así que en ese sentido realmente fue un placer haber conocido a Miguel, y la buena predisposición que siempre mostró en todo momento. Volviendo al caso en sí, en esta primera parte, bueno, como habrán escuchado, Miguel una noche recibe un llamado un poco extraño, preguntando si había algo, si había un equipo prendido, cosas así. Él un poco se queda con la intriga y bueno, en la segunda parte del relato nos va a dar más detalles de por qué de aquel llamado. Y una cosa que siempre menciono cuando comentamos casos es tratarnos de ubicar en el espacio y en el tiempo, digamos, ¿no? Este fenómeno, como decíamos, este incidente ocurre en la Antártida, y que si bien es una zona o un continente despoblado, como se imaginarán los oyentes, a pesar de su baja densidad de población, tiene una interesante y rica casuística con respecto al tema OVNI. Realmente son muchos los casos que se denuncian, que se conocen de la Antártida, quizás no tanto en cantidad, obviamente, como habrá en el continente americano, pero sí, dada la baja densidad de población, la cantidad de casos que hay es muy significativa. Entonces no es extraño que este incidente ocurriera en la Antártida, digamos, ¿no? Porque hay muchos casos en la Antártida que realmente son, en general, casos muy importantes, muy valiosos. ¿Por qué? Porque son casos como decíamos antes, con testigos calificados. Generalmente son casos con múltiples testigos, ya que generalmente cuando ocurre un incidente lo ve todo el personal de la base. Así que todos los casos que ocurren en la Antártida son realmente dignos de mencionar. Si te parece bien, José Antonio y Yolanda, pasemos a escuchar la segunda parte del relato. Vale, vamos a ello. En la cena, mientras estaba el ingeniero sentado a mi derecha y el otro auxiliar a la izquierda, me acordé del llamado de la noche anterior. Y le pregunto al ingeniero: che, Esteban, ¿qué era? ¿Por qué me llamaste? Y todos me miraron como diciendo que no vi nada, no me enteré de nada, ¿dónde estaba yo? Y por ahí dice uno, casi nos invade los extraterrestres, y yo estaba durmiendo. Y ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Digo. Entonces me empiezan a explicar de que hay un aparato que se llama rigómetro, que mide señales de la ionósfera, y funciona como una alarma donde cuando se reciben pulsaciones se abre otro aparato automáticamente donde se registran esas pulsaciones. Y se están por acostar 1:15, 1:20 y suena el rigómetro, entonces conectan. Y las agujas que marcan la faja que va corriendo por un rodillo, tienen que marcar las tres distintas, porque son 3 parámetros distintos que miden.
Y oh sorpresa, resulta que había veces que marcaban las 3 iguales. Entonces el ingeniero me explicaba que para que yo entendiera eso, era como los relojes de un auto, que el reloj de un auto marca la temperatura, el aceite, la presión de aceite y el vacuómetro de la batería, que ninguna de las cosas tenía que ser iguales, 3 distintas marcaciones. Eso era lo mismo, pero lo raro es que a veces las 3 marcaban iguales, inclusive la del medio, que tenía que ser un trazo de 2 milímetros, 3 a lo sumo, hacía como de 5 centímetros. No podía ser, y las de afuera quedaban enganchadas en la faja y no entraban y había que levantarlas. Eso era totalmente normal. Entonces esas señales duraban 3-4 minutos y después pasaban 15 minutos, 20 minutos normal, hasta que después volvían a salirse todo de causa. Y no sabían qué era, qué podía ser. Entonces en un momento el ingeniero y los otros 2 personas ayudantes salen afuera con 3 linternas para saber si había un ovni estacionado arriba de la base, porque era una anomalía que no podía ser. Y como era Bistratus y nevando, no vieron nada, y aparte tuvieron un poco de miedo y se metieron adentro. Y bueno, siguieron así dando esas anomalías hasta las 5:15 de la mañana. Me comentaba el ingeniero que esas marcaciones solamente podían ser causadas por el portaavión, en este momento me acuerdo el nombre, que decía Kitty House, que esté estacionado a 10 metros de la casa en el mar con todos sus motores atómicos prendidos, o si no una ciudad como Buenos Aires prendida de todas sus luces a 100 metros suspendida en el aire. Lo único que podía dar la magnitud de esas marcaciones. Y bueno, esta segunda parte de esos 4 cortes que comentabas, estamos en el Ecuador, del testimonio de este suboficial de la Fuerza Aérea Argentina, Miguel Amaya, que precisamente por las funciones que realiza, ¿no?, de la meteorología, pues te da unos datos que tú comprenderás y todos comprendemos, sí, muy importantes, ¿no?, a la hora de definir el fenómeno en sí, y sobre todo a la hora de descartar que sea otra cosa, ¿no? Lo importante de este caso es que hay un efecto sobre el equipamiento que estaban utilizando en ese momento. Uh-huh. El equipo se llama riómetro y, digamos, para que los oyentes se imaginen, consta de un, digamos, donde se vuelcan los datos de las mediciones. Es un gran rollo de papel, como serían, para que se imaginen los lectores, los aparatos para ver si los testigos mienten o no, digamos. Es un gran rollo de papel con 3 polígrafos que se van desplazando, como por ejemplo los sismógrafos, digamos, que miden la intensidad de los terremotos, para que tengan esa comparación, digamos. Y bueno, en este gran rollo de papel hay 3 polígrafos que se van desplazando. Cada polígrafo mide una variable distinta, y bueno, cuando ocurre el incidente, los polígrafos se van muy fuera del rango, digamos, y además digamos, los 3 se fueron de rango, y era algo que digamos era casi imposible que ocurriera, digamos, porque cada uno medía cosas distintas, o reflejaba en el papel mediciones distintas. Así que lo importante de este caso es que hay una evidencia, en cierta forma física, que es este gran rollo de papel con esas mediciones anómalas que iban ocurriendo de a periodos de tiempo, y lo importante es que antes y después de que ocurriese este incidente, el equipo funcionó normalmente. Es interesante saber qué fue lo que pasó con este rollo de papel, que es la evidencia física, digamos, de todo el incidente, y algo de eso nos cuenta Miguel en la tercera parte del relato. Pues vamos a escuchar a Miguel Amaya. Bueno, el asunto es que 5:15, 5:30 se terminaron.
y ellos el día viernes tenían que dar la novedad a la Dirección Nacional del Antártico. Todos los viernes las novedades ocurrían durante la semana. Y se conecta con el jefe de ingenieros de la Antártida y le comenta lo que pasó. Y este señor, según un comentario del ingeniero, le dijo que eso no podía ocurrir, en ningún lugar del mundo podía ocurrir. Entonces este muchacho le dijo que estuvieron toda la noche despiertos y que realmente tenían todo registrado, que no le podía decir que no porque ellos tenían la prueba. Y entonces el hombre le volvió a decir, mire, eso no existe. Y bueno, sí, parece como que se enojó y dijo, mire, acá está todo registrado, no me diga que no. Entonces el ingeniero de Buenos Aires le dice, mire, ingeniero, esos rollos que usted tiene, los tiene debajo del brazo, metafóricamente, debajo del brazo, hasta que yo vaya en febrero en el rompehielo Ibiza y me los entrega a mí personalmente en el barco. No se le ocurra mandar por avión vía Marambio, Buenos Aires, no quiso. Entonces, directamente se lo entrega a él personalmente. Y ahí se terminó el diálogo. Bueno, yo después fui a ver todas las muestras, los rollos, y el ingeniero me explicaba perfectamente todo, se enroscó como 40 metros de rollo y me iba explicando todo lo que ocurría. Y bueno, Carlos, esto nos comentaba el testigo que pudiste hablar con él en persona y que, como tú decías, no solo una vez, sino en varias ocasiones has hablado tanto por email como en persona, como por otros medios, y siempre sigue con el mismo relato de los hechos. O sea, no va adornando, no va haciéndolo más bonito, ¿no? Ese caso que pasó, como recordamos, en abril de 1991 en la base general San Martín, en la Antártida. Sí, eso a pesar de que ya han pasado más de 20 años del incidente. De hecho, cuando yo me pongo en contacto de él, apenas se cumplían 18, 19 años del incidente, es decir, ya había pasado bastante tiempo. Sin embargo, se ve que fue una experiencia que le quedó muy grabada, digamos, en su mente por lo vivido, digamos, ¿no? Aunque él, digamos, no fue un testigo directo en el sentido de que él no vio nada anómalo, digamos, sino que fue él relata lo que sus compañeros vivieron. Sí, obviamente tuvo acceso al famoso rollo de papel con las mediciones y demás, que después se le solicitó al personal que lo entregaran ese rollo en mano, digamos, cuando viniese el rompehielo al Almirante Irizar, que era el rompehielo que recorría las bases creo que una vez por año. Entonces, cuando en la siguiente visita al rompehielo, el personal tenía que entregar ese rollo en mano a una persona del rompehielos para que lo llevara en mano hacia Buenos Aires, digamos, ¿no? Es decir, que con esto se está dando a entender que en Buenos Aires se le dio mucha importancia al incidente, digamos, y bueno, y en cierta forma se pidió, digamos, implícitamente que no trascendiera demasiado. Por eso todo esto de llevar el rollo así en mano y no enviarlo a Buenos Aires por otros medios que hubiese sido más natural, digamos, ¿no? Por ejemplo, por avión. Hasta ahora no hubo ningún avistamiento de un objeto que estuviese relacionado con esta anomalía en los equipos. No obstante, la noche siguiente a que ocurriese este incidente con el equipo, sí alguien de la base vio algo, y es lo que vamos a escuchar en la cuarta y última parte del relato de Miguel Amaya. Pues bueno, vamos a hacerlo. Después me vengo yo a la estación meteorológica y hago la observación después de la 21, y viene otro pibe que estaba llamando al lado mío, auxiliar del ingeniero, y me dice, me voy a dormir porque anoche no me dejaron dormir y tengo mucho sueño, así que me voy a dormir temprano. Se abrigó bien
y se fue. Y después que habrá pasado 2 minutos, suena el único teléfono del local que teníamos y me dice vení rápido al LASAM, que era el laboratorio de la base, quiero contarte algo. Entonces me fui rápido y este pibe estaba medio como alterado porque dice que venía caminando y ahí en la curva donde está una pequeña bahía se le ocurre mirar para arriba y sobre los estratos, arriba de los estratos, veo un círculo de luminosidad blanca que cruzaba sobre la base y se perdía por el mar, muy lentamente y sin hacer ruido alguno. Y bueno, hasta aquí este cuarto corte, Yolanda, sí, de este interesante testimonio de Miguel Amaya, que nos comentaba un plus del caso, en el sentido de que sí que hubo alguien en la base que el día posterior sí que pudo ver algún objeto volador no identificado o algo extraño relacionado con el fenómeno OVNI. Yo me he quedado un poco en el comentario anterior cuando comentas que ese rollo, Carlos, pues va de alguna manera por un transporte diferente al que podía ser hacia Buenos Aires, porque dan cierta importancia cuando Miguel Amaya comenta públicamente, porque al fin y al cabo tú investigas el caso, pero es su voz la que hemos escuchado, ¿tiene algún tipo de represalia? ¿Alguien le dice algo? ¿O alguien se suma a yo vi también algo allí? ¿O le aporta algún nuevo dato al fenómeno que pudo suceder ahí en la base general San Martín en la Antártida? Bueno, es importante destacar que en ningún momento Miguel tuvo algún tipo de reprimenda o algo así, o le han llamado la atención por haber comentado este caso. Todo lo contrario, o sea, él siempre se movió con total libertad, habló con total libertad y realmente nadie lo criticó o, como te decía, o recibió ningún tipo de reprimenda por comentar este incidente, a pesar de que, como decíamos al principio, él es un suboficial en actividad de Fuerza Aérea Argentina. Digamos, eso también indica un poco cómo los tiempos que están corriendo acá en Argentina de cierta apertura hacia el tema OVNI, inclusive a nivel oficial, así que obviamente que eso favorece a que los testigos tengan mayor libertad para hablar sobre estos temas. Así que eso es algo para destacar, digamos, ¿no? La total libertad con la cual se expresa Miguel Amaya sobre este incidente. La verdad que eso es un dato interesante que ahora a mí me tiene ahí intrigado, porque imagínate, es un militar, está en activo y es extraño, ¿no, Carlos? Que nadie le ha llamado la atención si realmente a ese rollo pues contenía algo que ocultar. El incidente está ahí, el caso está ahí, lógicamente, y la verdad, tú como investigador, después de haber visto muchos datos del caso, de haber hablado con Miguel Amaya, ¿qué pudo suceder en ese abril de 1991 en esa base general San Martín en la Antártida? Bueno, como escuchábamos en la última parte del relato, en la noche siguiente al hecho, a la famosa anomalía con los equipos, uno de los integrantes de la base, al salir afuera, se desplazaba de un lugar a otro dentro de la base, pero por fuera, observa en el cielo, sobre las nubes, arriba de las nubes, había nubes bajas, arriba de las nubes observa un gran luminosidad en forma de disco que se desplazaba, que sobrevolaba la base y se fue desplazando lentamente hasta perderse de vista. Uno, como siempre digo, está tentado a relacionar ese disco luminoso que observa el testigo con el incidente de la noche anterior, digamos. Es mucha coincidencia que justo una noche pasara esa anomalía con los equipos y la noche siguiente este testigo observe ese disco luminoso, digamos. Es muy probable que ambos hechos estén relacionados. Así que suponemos, o daría pie a pensar, de que el incidente de la primera noche está directamente relacionado con ese disco luminoso que se observó la segunda noche, digamos, ¿no?
un efecto de la presencia tan cercana de este disco, de este aparato, digamos, ¿no? Que estuvo sobrevolando la base. Finalmente, dos cosas para mencionar de este caso, digamos, de los tantos puntos que uno pudiese hablar. Una es que con el tiempo Miguel Amaya me puso en contacto con otro testigo que estuvo presente en esa base cuando ocurrieron estos hechos, pero bueno, en este caso el testigo no quiere hablar. Obviamente que cada testigo tiene la libertad de claro, hablar o no sobre un incidente, digamos, ¿no? Sí. Así como hay testigos que por ahí están más predispuestos a comentar un incidente, otros que prefieren no hacerlo, digamos, ¿no? Claro, por eso te decía, Carlos, precisamente el valor, fuera ya de que le dijeran o no algo a Miguel Amaya, que es militar, al fin y al cabo, militar en activo, pues se atreviera a dar el paso, a comentar el caso, ¿no? Otra cosa es el origen del caso, otra cosa es la resolución que pueda tener el caso, pero imagínate el hecho ya de que él lo cuente y ese compañero que él te pone en contacto y que tú has podido hablar con él, sin embargo, pues no quiere, ¿no? Imagínate, en el mismo caso te encuentras esas dos posiciones que se pueden dar en un testimonio, ¿no? Correcto, sí, es muy cierto lo que mencionas. Y lo otro, bueno, que esperemos algún día poder recuperar ese famoso rollo con las mediciones que se hicieron en aquella noche. Eso es parte, digamos, ojalá sea parte de los archivos que alguna vez, esperemos que sea pronto, se desclasifiquen en Argentina sobre el tema OVNI, digamos, ¿no? Ojalá que cuando alguna vez se dé esa famosa desclasificación que tanto estamos buscando, como han ocurrido en otros países, también se incluya en esa desclasificación este famoso rollo, para así poder trabajar sobre una evidencia más concreta, más palpable, más tangible, que sería este rollo de papel con las mediciones plasmadas en el mismo, que estaban totalmente fuera de rango, digamos, ¿no? Claro, porque ahí tenemos a los testimonios físicos, en este caso, por ejemplo, a Miguel Amaya, pero ahí tenemos un testimonio físico y aséptico, como puede ser ese rollo que tú comentas, y que ojalá en esa futura desclasificación por la que vosotros aquí estáis luchando en Argentina desde hace mucho tiempo, y ahí yo creo que estáis dando muchísimos pasos muy muy buenos, y desde aquí en La Búsqueda os apoyamos, pues se efectúe, ¿no? Que si se desclasifica este caso, pues lógicamente venga acompañado con esa prueba que es el rollo. Carlos Alberto Yurchuk, muchísimas gracias, por Carlos, investigar el caso, por traerlo y sobre todo por ser un buscador. No, el que realmente para mí fue una alegría poder estar nuevamente en tu programa, como te decía al principio. Siempre a tus órdenes para lo que necesiten. Te envío un fuerte abrazo a ti, Yolanda, a ti, José Antonio, y a todos los oyentes del programa. Pues hasta otra, que seguro que será prontito, que nos traes algún caso que estás investigando o algún caso de Argentina. Muchísimas gracias, Carlos. Adiós. Estás escuchando En la Búsqueda, un programa de José Antonio Roldán y Yolanda García. En la Búsqueda no se hace responsable de las opiniones vertidas por los invitados, colaboradores y oyentes mediante sus intervenciones en este programa. Bueno, estamos aquí con un testigo de lo insólito que nos va a comentar su experiencia. Muy buenas y muchísimas gracias ante todo. ¿Y me puedes decir tu nombre? Juan Garrigós. Garrigós. Sí. Y bueno, ¿qué experiencia me vas a contar? Pues estuve un tiempo viviendo en una montaña y estuve viendo las estrellas, y de golpe vi un haz de luz que no era lógico, porque se frenó de golpe y de golpe subió en vertical hacia arriba y desapareció. Y yo, claro, que yo lo vi yo y digo, esto no es un avión de un comercial o un avión militar, ¿no? Esto lo hace algo raro, ¿me entiendes? Yo en un principio pensé que era un ovni, ¿me entiendes? Pero claro, eso
pueden ser estrellas fugaces, cosas raras que puedas encontrar, pero que no sé exactamente lo que vi, ¿me entiendes? Yo lo que sí que vi es un haz de luz en una línea horizontal y después de golpe en vertical se me fue para arriba, hacia el cielo, y ahí, bueno, se acabó todo. Lo he estado mirando otras veces, pero no lo he visto más. Me comentabas que habías sido en la ermita de Remei en San Vicente dels Horts, sí. Y bueno, y también me comentabas que no, lo que tú viste no era un Harrier F-18, o sea que más o menos entiendes de que no es ese tipo de avión. Sí. De aeronáutica entiendo algo. A ver, sé lo que es un F-18. Estaban un poquito más desplazadas hacia adelante. Al final dejé de ver esa formación cuando quedó oculta en el horizonte con unas elevaciones que había. Días más tarde pude saber que alguien en Vélez, Málaga, había visto a las 6:20 de la mañana, o sea, un cuarto de hora más tarde, una formación que se correspondía a un avión o una luz como un avión, de hecho sonaba igual, perseguida por otras 7 luces rojas como muy parecidas a la que yo había visto. Si alguno de vosotros sabe dar una explicación, yo por mi parte deciros que pregunté a alguien que trabajaba ese día 14 en el control aéreo de Sevilla y me aseguraron que no sabía nada. También le extrañó mucho que a esa hora, a las 6:05 de la mañana, pudiese volar una avioneta, puesto que su equipamiento no lo permitía. Pero claro, yo en esto no soy técnico y no puedo confirmarlo. Muchas gracias a todos. Yo sé lo que es un Harrier, sé lo que es un F-14, ¿entiendes? Sé que un avión a esas alturas no lo hace esas cosas. No tiene esa movilidad tan rápida de maniobra, no la tienen. Ningún avión hoy en día no lo tiene. Y también sabes un poco la historia del enclave en sí, de la ermita de Remei, que es un lugar de apariciones marianas y todo eso. ¿Puede ser que esté relacionado a lo que vistes más bien con lo mariano o piensas que no? No, eso es diferente. Una cosa es lo mariano y otra cosa es lo que es UFO. Lo que es OVNI no es cosa de dioses, eso es cosa de un extraterrestre o gentes más poderosas que nosotros. Porque la tecnología que tienen que tener para viajar así por el espacio, nosotros somos incultos en eso. A ver, no es una cosa mariana eso es una cosa de fuera. No es de aquí, tío, no es de aquí. ¿Vale? Muchísimas gracias. Sí, no, es una cosa que me ha gustado siempre, ¿no? Y son cosas que no te las puedes explicar así como así, y eso me gusta. Por eso, al hablar contigo, pues claro, son cosas que es bueno tener gente que puedas contactar con estas cosas, porque son cosas que no las sabes y te pueden decir, oye, eso puede ser un ovni, puede ser, no sé, algo. Si ves por el norte, las cosas boreales estas, de las astrales, dices, vale, pero estamos en un país que no, de esas cosas no existen. Entonces en las estrellas, ver un haz de luz que de golpe se para y se sube en diagonal hacia arriba, eso no es lógico. Eso hoy en día la tecnología del mundo no lo tenemos, ¿me entiendes? ¿Vale? Muchísimas gracias. A ti. No estás solo, amigo buscador. Siéntete acompañado por todos nosotros en la búsqueda. Buenas noches. Gracias a tu programa estoy aumentando mi base de datos ufológica, así que quiero compartir con vosotros una experiencia ovni que viví el 14 de enero de 2003. Salí para trabajar para Sevilla y eran las 6:05 de la mañana. Me incorporaba a la autopista y para ello estaba en el carril de aceleración mirando hacia la izquierda para ver si venía algún coche. De pronto, como a las 7 de mi posición, vi 2 aviones seguidos por una luz roja
de la misma intensidad de la que suelen poner en los postes de telefonía móvil, pero un poquito más intensa. Las 3 luces estaban como unos 300 o 500 metros del suelo y a unos 3 kilómetros de mí. Desde esa distancia podía ver las luces intermitentes de los aviones, pero sin que se confundiesen sus reflejos. Me resultó extraño ver estos dos aviones que estaban relativamente juntos, en diferencia de como suelen hacerlo normalmente dos aviones en aproximación hacia el mismo aeropuerto. Y también me extrañó que fueran perseguidos por esta luz roja. La verdad que entre las 3 formaban un triángulo isósceles con la luz roja abajo a la izquierda. Al mirar con más curiosidad vi que detrás de estas 3 luces que había visto, en un punto muerto de mi coche, había otras 3 luces que estaban siendo tapadas, de tal forma que al ver eso tan extraño decidí parar y bajar la ventanilla para verlo más tranquilamente. Con la ventanilla ya bajada escuché que se oía el sonido de un avión, pero lo más curioso de todo es que entre las 4 luces rojas y los 2 aviones llevaba una formación muy semejante a lo que es el carro de la Osa Mayor, con la única diferencia que las 2 lucecitas de abajo